Muy buenos días, muchas gracias por recibirnos nuevamente en sus hogares. Hoy día sábado, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Y desde luego, como todos los sábados, a California Medios y a Rubén, que está ahí atrás en controles. Profe, don Emilio. Buenos días. Muy buenos días. Héctor, profe. Buenos días, Emilio. Pues hoy, como lo habíamos dicho el sábado pasado, hablaremos sobre la Avenida Hidalgo. Pero antes, pues aquí el profe nos dará algunas efemérides de la semana que está por iniciar, profe. Sí, muy interesantes. Por ejemplo, el 10 de abril de 1837, Rafael Serrano Molina nació el 10 de abril de esa fecha, 1837, en el pueblo de Rayón, Sonora. Sus padres fueron Guadalupe Serrano y María Ignacia Molina, originarios de San Gabriel, Alta California. Así es. Su hermana Guadalupe Serrano Molina se casó con Jorge Reyerson. Jorge Reyes. Sí, de esa familia hay que agregar lo siguiente. Recuerdo en alguna ocasión ir a visitar esos pueblos precisamente en busca de esos fundadores de Tecate, ¿verdad? Uh-huh. Y efectivamente, ¿cómo se llama? Rafael Serrano, hay dos fechas muy interesantes de su nacimiento, entre esa que mencionas y otra, pero es una diferencia de más de 2 años, y eso nos a veces nos pone en cuál sería la correcta. Inclusive quiero comentarles que él muere en 1911 en la Alta California, ¿verdad? En 1911 él radicaba por allá, aunque tenía el rancho que estaba pegado al rancho de su cuñado Jorge Reyes, ¿verdad? Aquí por Vallecitos. Y precisamente en busca de más datos de este personaje logré conseguir a un Rafael precisamente Serrano. Él murió en San Diego, pero está sepultado por allá cerca de Murrieta. Hay un lugar ahí que se llama Murrieta, que también, de paso, hay que decir lo siguiente. Yo trabajaba lo de Murrieta y precisamente trabajé a qué se debe el nombre de ese, si por ahí pasaba Murrieta. Y no, definitivamente Juan Murrieta fue un personaje que llega precisamente a esa región y establece un rancho, por eso se llama Murrieta. Fue el apellido del fundador. ¿Está aquí cerca de Temécula? Sí, Temécula. Sí. Precisamente en esa región está sepultado. Por lo menos me trajeron un trabajo de ahí, ¿verdad? Pero sí es interesante la vida de este personaje. Señor Serrano, precisamente dueño del rancho Santa Clara. Uh-huh. Así es. Adelante, profe. Muy bien. Otra efeméride es de Guillermo Uribe Molina, registrado el 10 de abril de 1905 en Ensenada, Baja California. Nació el 10 de marzo de 1905 en Tecate, Baja California. Hijo de Paulino Uribe, mexicano de 49 años de edad, herrero, originario de Jalisco. Exactamente. Y de Cruz Molina, mexicana de 28 años de edad, originaria de Sonora. Pues nosotros que tenemos unas fotos. Sí, ¿verdad? Bueno, no foto, no sé si foto, pintura, ¿no? Pintura, sí. Pintura. Sí, es de la señora Molina, Cruz Molina, la esposa de don Paulino Uribe. Sí, hay una foto, precisamente, pues son fotos de fundadores, ¿no? De pioneros colonizadores. Sí. Y por cierto, esas no las hemos dado a conocer, nos faltan varias. Están pendientes esperando la ocasión. Sí, ¿no? Y es más, las exposiciones fotográficas que hemos presentado de pioneros colonizadores, nos falta mucho por presentar, esa es la verdad. Sí. Hay bastantes todavía pendientes. Digo, no se tiene de todos, pero sí hay
Pero sí, del algunos, número. sí, hay un buen número, sí. Así es. Sí, otra efemérides es de que la jura de la bandera, el 10 de abril de 1822 en Monterrey, pero no Monterrey, Nuevo León, Monterrey, Alta California. Dice capital de Alta California por el gobernador Pablo Vicente Solá. Es muy importante, ¿no?, estos datos, porque pues ya ven que pues estas latitudes pues, estaban muy lejos de la capital. Y allá pues la jura de la independencia pues fue el 28 de septiembre de 1821. Y ven ustedes, hasta el año siguiente, hasta abril. 9 meses después, Sí. es cuando sí, definitivamente era pues un poco lento el correo y llegaban noticias pues un poco retrasadas, ¿no? Fíjese que ahora que hablan de Monterrey, precisamente casi por lo general de las esas exploraciones que se dieron en cuanto a esas zonas, todas iban enfocadas a Monterrey como punto de estancia, por decirlo así, para continuar hasta más hacia el norte, ¿no? Casi todos esos, por ejemplo, Juan Bautista de Anza y bueno, otros personajes que me he encontrado por ahí en esas avanzadas. Así es. Es que tenían que hacerlo así porque los barcos eran muy pequeños, entonces no podían llevar mucha carga de víveres. Entonces por eso llegaban a Monterrey como era como sitio de descanso, ¿no? Algo así. Tenían que y tener abastecimiento. así de abastecimiento, exactamente, esa era la idea, de abastecimiento, y pues para ello tenían que tener un lugar seguro a donde llegar, ¿no? Que estuviera protegido. Pero que tuviera- había las por tierra también que eran bastante cansadas y la mira era precisamente ahí, en Monterrey. Monterrey. Ya, dos últimas, corresponde el mismo día. El 13 de abril de 1917, en esta época pues era presidente don Venustiano Carranza, aunque andaba de huida, pero pues de todos Pero se aventó unas leyes ahí promulgadas. Bien, el 13 de abril de 1917 fue cuando se hizo una nueva organización política de la República y nosotros pasamos a ser territorios. Así es. Territorio En el norte, 17. territorio sur de la Baja California. Así es. Ahí sí era norte y sur. ahí sí era, y Bien. así estaba, aparecía, ¿no? Dentro del... Y la otra, que es el 13 de abril también de 1917, es que cuando se cambia la capital de Ensenada a Mexicali, Así es. que hasta la fecha. Y es cuando se decía aquello, dice, México tiene 31 estados, 2 territorios y un distrito federal. Es cuando se manejaba todo esto. Así es. Bien, yo creo que con eso, ya para dar al tema principal. Muchas gracias, profe. Bueno, pues muchas gracias, el programa se ha terminado. Muy bien, bueno, pues ahora sí entramos al tema que es la ahora Avenida Hidalgo. Por ahí creo que había comentado la anécdota, diría una de las personas que entrevistamos en alguna ocasión con la maestra Viviana para el libro de Tecate, que decía este señor que pues la Hidalgo era la calle más larga, porque sí. empezaba en Tijuana y terminaba en Mexicali, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente era el camino principal que conectaba a Tijuana con Mexicali y pues pasaba justamente aquí, bueno, más bien no que pasara, sino que bueno, a sus costados empezó a crecer la mancha urbana de Tecate, ¿no? Hasta Así que, es. bueno, pues quedó parte No, de... pues si la queremos hacer más larga, llegaba hasta Sonora y en Yuma, Arizona. Ese es uno de los temas interesantes y la importancia que tiene esa ruta, ¿no? Hay que recordar que algunas bibliografías nos hablan precisamente en el siglo, pues del siglo XVIII, hablan de, es donde han entrado pues el interés, ¿no? de saber cuánta importancia tuvo esta calle, ¿no? Pero por lo siguiente, si en 1774, ¿verdad? Con el anhelo de su señor padre Juan Bautista de Anza, logra hacer ese
esa comunicación de Sonora a la Alta California, precisamente con el destino que hace un momento estábamos platicando, ¿verdad? Como ese descanso, ese sitio de Monterrey. Ese es algo que las bibliografías, digamos, que hablan de esos periodos, siempre nos ponen como punto principal en Monterrey, ¿verdad? No fue por mar, ¿no? Por agua, sino este recorrido fue por tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me encuentro yo hace poco más material que nos hablan de caminos, ¿verdad? Nos habla de caminos y justamente habla consulté dos bibliografías, ¿verdad? Donde hablan con detalle la ruta de Anza, pero donde a mí me queda la duda es por qué en 1826, ¿verdad? Dice se rehabilita el camino para comunicar las guarniciones de San Diego con las de Sonora. Ahí entendiéndolo de esta manera, la interpretación para mí es que el camino ya estaba. Pues si se rehabilita, sí. Entonces sí, eso es lo que a mí lo interpreto de esta manera, ¿verdad? Claro que desde luego que hay más trabajo por hacer, por investigar, pero de que la ruta de la calle Libertad o Hidalgo actualmente fue ruta importantísima desde el momento que la transitaron pues gambosinos. Pues yo se la cambiaría para no sí. confundir aquí a los que nos están viendo, ¿no? Es decir, hablar de 1800 y tantos de la calle, avenida Hidalgo, calle, pues no, o sea, hay que en ese entender. momento no había Tecate para empezar, ¿no? Entonces, más bien digamos que lo que actualmente, ahora como le daban carrera a Fox, yo voy a hacer así, ¡pip!, lo que don Emilio quiso decir, es que en realidad, digamos, la avenida Hidalgo, o ahora la avenida Hidalgo, formó parte. tiene el tiempo que tiene el poblado, vaya, no es de más atrás ni de más antes. Es decir, antes no era la avenida Hidalgo, no era la calle A ni la calle X, ¿no? Es decir, era parte de un camino que se había transitado durante mucho tiempo, ¿no? Así es. O sea, punto, nada más. Era una parte de una ruta que durante tiempo se transitaba para comunicar a dos puntos o una región, ¿no? Básicamente. Así es. Y con el paso del tiempo sobre este camino, sobre esta ruta, se fue, primero, se hizo la colonia agrícola de Tecate, allá en 1892, o bueno, ya dirán que en 1876, ya entraremos en esa polémica después, y que este camino, o que esa colonia quede en ese camino, y que todavía más con el paso del tiempo se haga una traza urbana en donde la población se empiece a aglutinar a los costados de ese camino, porque era el paso principal, y que alrededor de ese camino empiece a crecer la mancha urbana. Bueno, es conforme empieza a crecer la mancha urbana y conforme se constituye como poblado, que entonces se le considera parte a ese camino se le va a considerar parte de una calle, de una avenida que está o que atraviesa el poblado, ¿no? Pero sí, digamos que va a ser hasta que Tecate aparece cuando se le va a empezar a dar nombre, ¿no? Ya se les da el nombre, ¿no? Y uno de los primeros es en el 27 de marzo de 1917. Así es. ¿No? Pero nace con esa denominación, se le da la denominación de Avenida B. ¿Y qué es lo que había en eso, digamos? ¿Qué es lo que había en esta calle, avenida, que para el 17 ya está trazada, ¿no? Sí, el 17, anteriormente a mí me tocó, y yo creo que también ustedes en algún momento manejaron lo siguiente. A mí sí me sucedió, inclusive lo manejé
que Tecate nació como municipio siendo sin una traza urbana. A mí me Si nos estaba diciendo don Emilio que era parte de... Sí, miren, respecto a este acceso, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Era los antecedentes mucho antes de que llevara un nombre. Bueno, ya para ubicarnos cómo era esta situación. Fue una vía de circulación, ¿verdad? Lo tenemos en el siglo XIX, desde luego, documentado en 1826, cuando las guarniciones era para comunicar las guarniciones de San Diego con las de Sonora. Pero hay antecedentes, ¿verdad?, que no sabemos, no hemos precisado, no hemos encontrado si este acceso fue parte de la ruta de Juan Bautista de Anza en el siglo XVIII, cuando él, junto con otras familias y militares, viajan a la Alta California con la finalidad de poblar, ¿verdad?, lo que hoy conocemos, para que ustedes conozcan un poquito del periodo, para colonizar lo que hoy viene siendo el puerto de San Francisco, que llevó en un tiempo por ahí la hierbabuena, así, y de esa manera se fue conociendo lo que es el actual puerto de San Francisco. Bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Perdón. O fue en el siglo XIX o en el siglo XVIII una ramificación de la ruta de Anza, que es donde no hemos podido precisar, ¿verdad? Andamos todavía en el camino, rastreando si fue o corresponde a otro periodo. Lo importante de todo esto es lo siguiente, que esta ruta que pasaba por Tecate se comunicaba con lo que viene siendo un camino, una ruta que estaba en el 8. Hablando del 8, es un freeway o un camino, ¿verdad?, actualmente que todavía está en circulación y que era parte de la ruta de Juan Bautista de Anza. Por cierto que por ahí hay un espacio que se llama trailer de Anza. Es como un asentamiento que se ubicó desde luego en tiempos posteriores, pero Estados Unidos lo pone como un punto histórico y dándole el valor que merece. Entonces estamos en eso, ¿verdad? Pero pues de hecho hay todo un parque temático, ¿no? Acá sí, claro, con ese nombre y que reconocen, etcétera, ¿no? Es todo un parque temático que tienen aquí los vecinos, ya ve que son muy dados. Así es. A buen acierto, desde luego, de hacer parques temáticos. Entonces, ahí está el de Anza, justamente, el recorrido de la ruta. Y además ellos hacen anualmente un recorrido, se visten a la usanza de esa época de Juan Bautista y hacen parte del recorrido, como una cabalgata, algo así. Así es. Sí. Esto es muy interesante, ¿verdad? Es lo que viene a darle, a Tecate, por decirlo de esta manera, un lugar de suma importancia, ¿va? Por haber sido una ruta que comunica pues a la Alta California con Sonora y en este caso con Yuma, Arizona. Eso es algo interesantísimo. Nada más aquí para que no se confundan. Si bien es cierto que fue una ruta que comunicaba, como dice don Emilio, Sonora y con la Alta California, entiéndase actualmente el estado de California, con los vecinos, en el periodo en que todo esto era territorio español o era parte de la corona española, la Nueva España, desde luego. Entonces todo era este territorio, español, para no decir mexicano, ¿no?, pero de la Nueva España. Así es. Entonces lo que hizo don Emilio es que lo de Anza todavía no se ha encontrado que digamos para comprobar que por aquí pasó.
simplemente es una especulación que podría ser que no está probado y que andamos o que se anda en busca de encontrar, si es que existe información que nos dijera o que nos permitiera probar que por aquí hubo este transitar. Así es. Por lo pronto está como especulación y pues bueno, solamente, ¿no? Lo que sí es cierto que dice don Emilio es, bueno, que efectivamente es un punto, un paso importante para comunicar Sonora, para comunicar Yuma, como dice él, con la Alta California, ¿sí? Eso sí definitivamente está comprobado. Eso no hay vuelta Sí, de hoja. donde nos queda precisamente ese margen de especulación de si es o si fue o no parte de eso, por lo siguiente, hay un texto que nos habla muy claramente, dice lo siguiente, dice: en 1826 se rehabilita el camino, lo cual nos está dando a entender, lo entiendo yo de esta manera, a lo mejor estoy equivocado, pero yo entiendo que este camino ya estaba, lo están rehabilitando para comunicar las guarniciones de San Diego con las de Sonora. Entonces es ahí donde hay una cierta esperanza, por decirlo de esa manera, pero algo que nos diga que sí lo es, pues estamos esperando encontrar algo. Habría que rastrear un poquito más, claro, pero de que ha habido importancia, fue importante este paso, pues hay que tomarlo como algo que es verídico, ¿no? Que es importante por quienes, sí, eso sí está comprobado, ¿verdad? Por quienes fue recorrido, pues tenemos la ruta de las diligencias, ¿no? Que por aquí pasaban, ¿sí? Entonces, ¿quién era el dueño de las diligencias? También a quién se le dio la concesión, también está comprobado. Inclusive hay hasta un pequeño papel de donde da a conocer cuánto costaba de tal a cual parte, ¿no? Por ir en diligencia, y está también comprobado las postas, ¿no? Lo de las postas, que Tecate también tenía postas. Una ocasión, parte de este tema ya lo habíamos dado a conocer, y Tecate tuvo su posta, ¿no? Donde sería posta Tecate, está bibliográficamente comprobado que Tecate tenía una posta. La posta es un lugar donde llegaba, pues digamos una estación, por así llamarlo, ¿no? Donde se subía o bajaba personas, y además podrían subir o bajar correspondencia, o en su defecto ya las más elaboradas podían llegar a dormir o a cambiar caballos, porque pues eran larga tirada, ya sea a cambiar caballos o a que descansaran los caballos para continuar el día siguiente, ¿no? Dependía del tipo de posta y no todas sean igual, pero básicamente es una estación donde se subía y se bajaban personas, en este caso en su momento cuando fue de personas o de correo, ¿no? Para subir y bajar correo. Así es, inclusive pues en las postas era de rigor que había que ser remuda de caballos, que era lo que se hacía, pero en cuanto a oferta era algo diferente, muy diferente. Algunas tenían todo lo necesario o lo indispensable para que aquel personaje que se atrevía a recorrer de un lugar a otro, bueno, pues por lo menos tenía seguro el agua, el alimento y la pastura para los animales. Eso es muy importante puntualizarlo. Bien, con este antecedente yo creo que queda más o menos pues tal vez un poquito claro qué era en un principio, antes de ser llamada primeramente Calle Libertad o Avenida Libertad. Hay que ver lo siguiente que debemos de darlo a conocer. Quiero decirles que anteriormente la urbanización pues era necesario, ¿verdad? Era necesario cuando un pueblo ya tenía pues cierta cantidad de habitantes y había que darles un reacomodo, un ordenamiento, vaya, por así decirlo. Entonces
nosotros manejamos en lo personal, yo siempre lo trabajé, el plano de Luis Pavón, ¿verdad? Y en ese entendido, pues lo trabajábamos, sacábamos datos, lo dábamos a conocer, siempre era el punto, era lo que teníamos al momento, pero luego sale por ahí nos encontramos un plano de 1917, justamente cuando inicia el primer ayuntamiento aquí en Tecate, ¿verdad? Entonces este plano del 17 de marzo de 1917, pues nos da primeramente es el nacimiento de la urbanización, porque está firmado precisamente por un urbanista, ¿verdad? Gonzalo Garita. Bien, en ese momento lo que hace Gonzalo Garita es lo que muchas veces también hemos platicado: las 8 calles transversales, las 4 avenidas, ¿no? Que ahora conocemos como Avenida Hidalgo, Avenida Juárez, Avenida Revolución y la Avenida México. Bien, hasta ahí más o menos trabajamos. Hay sus 3 callejones, ¿no? Que ya estaban figurados, ¿no? En este plano, pero no llevan un nombre, por decirlo así. Están identificados como 4 letras, las primeras 4 letras del abecedario, de una manera en ese orden alfabético. Eso era en cuanto a las avenidas, pero tenemos las 8 transversales, que era del 1 al 8. Entonces de esa manera se complementaba ese plano con algunas anotaciones muy importantes: quién habitaba ya o de quién era la propiedad X. Eso es muy importante. Más bien de quién era la propiedad, ¿no? Sí, porque habitado, bueno, hemos visto fotografías y aquí aparecerá seguramente, donde pues está prácticamente despoblado, ¿no? Claro, hay, como ya lo hemos dicho también, principalmente donde se va a empezar a construir o empezarán a poner los primeros jacales y después casas, será sobre la actual avenida Portes Gil y sobre la Hidalgo, justamente, que era la Libertad o la A, o dependiendo del momento en que se pone el periodo. Entonces va a ser eso, pero básicamente va a ser este crucero donde topan la actual calle Hidalgo, avenida Hidalgo, perdón, con la calle Portes Gil, que ahí pues hay un Infonavit, hay otros negocios, ¿no? Aquí de una gasolinera, etcétera. Y cuando llega, o digamos al momento en que el ferrocarril o la estación del ferrocarril se va a poner, se va a construir, pues ahí empezarán a moverse un poco la mancha. No quiere decir que no hubiera antes, había 1 o 2 casitas desperdigadas, pero al momento de que llegue y se instala la estación del ferrocarril, entonces se empezará a mover un poco la mancha urbana al lado a la altura donde está la actual estación del ferrocarril, y que dijimos que básicamente se va a poner el molino harinero de los Bernstein, lo que al parecer era la tienda La Colorada que tenían los mismos Bernstein. Habrá algunas casas que, si bien es cierto, no estarán todavía sobre la Hidalgo, pero estarán aglutinadas ahí en lo que actualmente es la calle Venustiano Carranza, ¿no? Hacia abajo, pegadas a la vía. Y eventualmente, poco a poco se irá afincando, se irá construyendo algunas casas, algunos negocios en lo que es la actual avenida Hidalgo, pero muy separados, ¿no? Hay algunas fotos donde, por ejemplo, aparece el estudio del señor Don Cesario Maciel Alfaro. Hay otras de los 40 en donde está una construcción que actualmente, bueno, no sé si actualmente sigue haciendo, pero durante mucho tiempo, no, sí, creo que es una vidriera ahí por donde está el Cobach, donde está la prepa. Hay una vidriera que en aquel tiempo al parecer era como un abarrotes, una tienda, ¿no? Pero prácticamente ustedes podrán ver que están solos o sea, hay una construcción y luego solo varios terrenos y luego por ahí otra construcción. Entonces, poco a poco se irá construyendo, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que se va a ir poniendo sobre Hidalgo? ¿Qué es lo que se va a ir construyendo y se va a ir instalando en la Hidalgo, en la Libertad? Pues bueno, a reserva aquí que abonen y lo vayan sumando, ¿no? Lo que yo he visto por fotografías básicamente serán algunas casas habitación
y empezarán los negocios. Lo que sí es que desde luego en los 40s, y esto está ya don Emilio ahí lo documentó muy bien, en los 40s, bueno, desde los 20s, pero ya en los 40s se va a construir el primer templo católico donde todos lo conocemos, la famosa estación misional conocida como la iglesita o el santuario, el sagrario, perdón, ¿no? De la iglesia de Guadalupe. Entonces ahí estará la iglesia, les digo, estará desde luego al otro extremo, como hemos platicado también, será donde actualmente es el Covach, pues ahí será donde va a iniciar la escuela Padre Quino, ¿no? Antes de irse a su actual lugar, sí. San Francisco y Madero, sí, y desde luego la prepa, ¿no? Eso es muy importante lo que estás comentando, Héctor. Mira, antes de 1921, esa escuela se llama Escuela Elemental número 9, estaba lo que hoy conocemos como Callejón Reforma. Ahí estaba precisamente entre la calle esa que va a dar la cafetalera, o era cafetera de aquel entonces, y lo que viene siendo la Cárdenas. En ese espacio por el callejón estaba la escuela elemental número 9. En 1921 justamente es cuando cambia de nombre y también cambia de espacio esta escuela elemental. Ahí es muy importante que hayas tocado ese tema, porque precisamente antes de que se establezca la escuela ahí, y esto es, como dices, es un pan salido recién calientito, acabo de mirar algo muy importante, que allí estaba el cuartel militar, ¿sí? Entonces estaba el cuartel militar, luego se convierte en escuela, la escuela Padre Quino, y pero también muy importante lo siguiente, ya comentaste lo de la iglesia, estaba también las oficinas de Comisión Federal de Electricidad, primeramente, y la de teléfonos, así, esa es una, que me tocó todavía ver el edificio. Entonces, y también no habrá que olvidar, porque hay fotografías y está ahí, creo que algo de servidores públicos, pero no sé dónde era el telégrafo, dónde era telégrafos. No, sí, es muy importante. Casas igual que hay ahí. Sí. Sí, delegación. La delegación. Delegación. Que tuvo diferentes, en diferente periodo fue diferentes cosas, ¿no? Sí. Delegación, la última, y que a mí sí me tocó y recuerdo, es telégrafos, ¿no? Así es. Y ahí estaba telégrafos. También es muy importante esa casa. Hay otra que precisamente la de teléfonos y telégrafos, antes de que estuviera ahí. Esa estaba precisamente a donde estuvo primeramente la mancha urbana, esa que estabas hablando, cerca de las cantinas de los señores Santana. Entonces, en 1916 ya estaba ahí eso, ¿no? En 1916. Sí, estas casas que son iguales, la gente la va a reconocer, ahí son dos casitas pequeñas, muy iguales, que actualmente una es del INE, si no me equivoco. El INE ahí está. Del INE, y la otra creo que de algún partido político, partido, no sé, sí. de algún partido político. También en la esquina, a un costado, por estar en esas casitas, durante mucho tiempo fue, pero eso ya es una construcción mucho más nueva seguramente, por el tipo de construcción, donde fue donde se pagaba el agua, ¿no? Durante mucho tiempo. ¿Ah, sí? Sí, me acuerdo que era durante mucho tiempo. Sí. Y básicamente ya posteriormente en los 40, bueno, en el 29, 27, se va a poner no sobre la Libertad, pero digamos que la calle llevaba directamente hacia lo que era la Maltera. Así ¿no? es, como no. Y que posteriormente en los 30, ya ahora sí más pegado hacia la Libertad, hacia la avenida Hidalgo, estará la fábrica de aceites vegetales. Así es. Y ahora sí, sobre la Hidalgo ya prácticamente se construirá cervecería, ¿no? En los 40 también. Precisamente sobre esa calle en los 40, pues según datos que se han rescatado por ahí,
es el de 42 cuando empiezan a las construcciones. Encontré otros personajes que estuvieron ahí, es cosa muy interesante, que me hablan de ese periodo cuando estaban en las construcción. Y pues sí, está eso, y luego también adelantito de lo que viene siendo cervecería, a la otra esquina pues estaba una casa mucho de un pionero colonizador, don Francisco Valenzuela, ¿verdad? Que tenía precisamente los viñedos, ¿no? Que daban hasta lo que viene siendo el Colegio Salvatierra. Pero hay hay algo muy importante también, que el pueblo de Tecate también había que buscar un esparcimiento, ¿no? Entonces resulta que nos encontramos que justamente cerca de la iglesia era la partida o el arranque de los caballos, ¿no? Carreras de caballos, y para rematar y refrescarse, yo creo, en las cantinas de los hermanos Santana. Claro. Todo eso es muy importante recordarlo, porque es parte de lo que vieron muchas gentes, y muy probablemente conozcan estos datos que alguien se los comunicó. Sí, yo creo que hay fotos, bueno, y ahorita las veremos, donde prácticamente debe ser que antes de 1920, seguramente por el tipo de construcción, en donde pues hay carreras que le llaman, entiendo, carreras parejeras. Así es. Y donde pues la gente se aglutinaba como si fuera un acontecimiento importante o de suma importancia, ¿no? Porque yo creo que no había muchos pasatiempos en aquel momento. Entonces, bueno, cuando se hacían las carreras, ahí se reunían. Y que no creo que haya sido la única ocasión, pero seguramente que era en este tipo de ocasiones cuando se aprovechaba para hacerlas, como las fiestas cívicas, ¿no? Sí, Que era los días que actualmente desfilamos, pues en aquel tiempo seguramente después del desfile, si es que lo sabía, se iban a las carreras y a seguir la pachanga, ¿no? A seguir la fiesta, en donde ya era para la población en general, digo, la poca población que en su momento había. Sí, fíjense que hay por ahí unas fotografías que nos prestó una vez el nuestro amigo Enrique Cisneros, ¿no? Enrique Cisneros, donde viene un corral donde había el toreo, pues vaya, donde se jineteaba y la charreaba. Sí. Muy interesante, se ven los animales por ahí, ¿verdad? Y la gente, pues, todo eso es parte de la calle Hidalgo, ¿verdad? O la vieja calle Libertad. Estaba un campo, creo que en algunas fotos hemos visto un campo, pues no sé si de béisbol, de fútbol. Pues igual era lo mismo, ponían unas piedras, era de fútbol, ponían otras piedras y reacomodaban las piedras, ya era de béisbol, que está pues justamente en la esquina, pero ahora de lo que es la Portes Gil y pues igual la Hidalgo, ¿no? La Hidalgo. Sí, precisamente todo eso, ahí precisamente en la esquina era donde estaban las oficinas de telégrafos y de correos en aquellos años, ¿no? Por ahí tengo todos esos materiales donde habla quiénes fueron los primeros administradores. Está interesantísimo. Okay. Entonces, hay algo también eso respecto a los campos que estás comentando. Sí, es cierto. Ahí era precisamente los campos de béisbol y fútbol. Precisamente el padre Socorro, según eso, a través de sus conocidos, pues ahí era el campo del ACJM, ¿verdad? De la iglesia de la ACJM, que era la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos. Así es. ACJM. Entonces, ahí era el campo de los futbolistas de la ACJM. Y desde luego que no podemos olvidar, no sé, pero seguramente no sé a partir de qué momento, pero pues ahí en la Hidalgo empezará lo que es la hoy ya tradicional romería también, ¿no? Sí, claro. Que igual después se mueve al parque y lo que sea, pero ahí justamente sobre la Hidalgo es donde va a empezar este tradicional festejo de la romería de verano. Fíjate, ahora que estás hablando de la romería de verano, quiero decirles que encontré un documento muy interesante de 1954, donde una radiodifusora de Tijuana le daba la publicidad a la romería de verano. Es un documento muy interesante, ¿eh? Entonces, pero también hay algo que debemos dar a conocer, que en 1939 es lo que tenemos por ahí, ¿verdad? Por parte del taller de historia,
En 1939, este señor Norberto Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez era el delegado en aquel entonces. Entonces esa fotografía que ustedes ya también la han visto, tal vez no se acuerdan ahorita, es donde viene el desfile del 16 de septiembre, los caballos y las damas caminando a pie, luciendo sus mejores galas. En 1939, ahí se hacía todo. Además que si hay otra que también nos la prestó también Enrique Cisneros, donde un desfile pero ya se alcanza a ver en la época más reciente, cuando el Cerro de la Panocha se le ven algunas letras. Es más reciente, me imagino eso. Ya había publicidad ahí en el cerro. Pero es interesante todo esto. Además que yo creo que con el rescate de ese acervo fotográfico que hicimos el año pasado, también hay una fotografía que ya nos da referencia de que por esa calle se hacían los desfiles, porque ahí va en carreta la soberana, la reina de las fiestas patrias, sí, en 1923 parece. Entonces está interesantísimo también. Por ahí la paseaban. Sí, ya con el paso del tiempo, pues de luego que fue necesario abrir ahora la avenida Hidalgo Juárez como la conocemos, ya más amplia, lo cual hizo que buena parte del tránsito, más bien, o la calle principal, se convirtiera en la avenida Juárez por lo amplia, por esta doble carril, etcétera, etcétera. Y la Hidalgo, sigue siendo muy transitada desde luego, y sigue siendo una vía importante para Tecate, pero digamos que todos estos acontecimientos cívicos, todos estos desfiles, toda la parte de festejos, pues van a pasar a la Juárez, ¿no? Sí, aquí hay que hacer agregar un poquito más al respecto. Mire, después de haberse convertido en lo que viene siendo hoy la Hidalgo, en 1919 recibe el nombre de Libertad, así, de Libertad. La Juárez recibe el nombre de Reforma, ¿sí? Y la Revolución de Madero. Esos son los tres nombres que se conocen. Pero aquí hay algo más. De 1919 hasta 1947, que mediante un acuerdo o decreto, qué sé yo, Vicente J. Iturbe, delegado en ese momento, él, inconforme con los nombres de esas calles, pues quiso salir de la película. Dice, no, pues ahora no me parece, ¿no? Y él le envía un escrito, lo que él sugiere, cómo se deben de llamar las calles. Sin embargo, esto no surte efecto hasta en abril de 1950, que entonces la Libertad se convierte en Avenida Hidalgo, y pues la Reforma en Avenida Juárez, y la Revolución, que llevaba el nombre de Madero, es en 1950, pero es a raíz de la inconformidad de este delegado Vicente. ¿Pero cuándo hace la inconformidad? En el 47, pero surte efecto hasta tiempo después, aunque ya se veía que eso lo sugería él, pero ya el documento plasmado, escrito, es en 1950. Ya cuando se cambian. Sí, ahí es. Inclusive quiero comentarles que hay otro pequeño documento que consulté la semana antepasada, donde al momento que se cambia del nombre de Hidalgo, ya el Callejón Libertad se le pone Callejón Hidalgo, ya lo marca, pero no funciona, sigue la Libertad. Eso fue lo que nos quedó. Es más, yo que ninguna de las tres calles, por ejemplo, la Libertad pierde, se queda el Callejón Libertad. La Reforma también se elimina por otro nombre, se queda el Callejón Reforma. La Madero se pierde también y queda el Callejón Madero. Es lo único que tenemos de historia
de aquellas primeras histórico de la urbanización. Es lo único que nos queda. Muy bien. Bueno, pues el tiempo se nos terminó. Con esto terminamos este programa. Nuevamente, gracias por habernos sintonizado. Gracias a California Medios y desde luego a Rubén Amavisca, que está ahí en controles. Profe Don Emilio, pues muchas gracias y Héctor. nos estaremos viendo la próxima semana.